Vamos a ir al libro de Hebreos. El día pasado, ¿verdad? El fin de semana pasado estuvimos hablando acerca de lo que era la apostasía. Hoy quiero, hermano, que aprendamos un poco acerca de lo que es el arrepentimiento, ya que ello es, hermano, una parte muy fundamental de la doctrina de Cristo, el arrepentimiento. Vamos a Hebreos capítulo 6, versículo 1. Capítulo 6, versículo 1. Hebreos capítulo 6, versículo 1. El fin de semana pasado, como hablamos de la apostasía. ¿Y qué era la apostasía? Renunciar de la verdad. ¿Se recuerda? Que renunciamos. Aquel que es apóstata es aquel que renuncia de la verdad. Y la verdad de la palabra de Dios. Pero ahora bien importante, y es que, ¿cuál es el primer paso que yo tengo que hacer para caminar en la doctrina de Cristo? ¿Verdad? Porque nosotros escuchamos, tenemos que seguir la doctrina de Cristo, tenemos que seguir la doctrina de Cristo, no os apartéis de la doctrina de Cristo, pero ¿en qué consiste o cuáles son los fundamentos principales de la doctrina de Cristo? Y eso es lo que vamos a ver. Bueno, el primero, porque hay muchos fundamentos, pero vamos a ver el primero el día de hoy. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos la palabra en el nombre de nuestro Señor. Vamos a leer el 6.1, ¿verdad? Y solamente ese, vamos a leer. Leemos la palabra en nombre de nuestro Señor y Salvador y dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios. Vamos a orar. Padre y buen Dios que estás en los cielos, gracias le damos, Señor, por su palabra. Suplicamos que sea su Santo Espíritu obrando en nuestra vida, comprendiendo y entendiendo acerca del arrepentimiento. En el nombre de nuestro Señor y Salvador hemos orado. Amén y amén. Bueno, aquí podríamos hablar, hermano, de algo se oye un poco contradictorio, porque dice el 6.1, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Qué es un rudimento? Esa es la palabra que vemos ahí, ¿verdad? Rudimento. ¿Qué es un rudimento? Rudimento es algo básico. Rudimento no es algo viejo, sino que cuando la Biblia habla de rudimentos, te habla de un fundamento básico, el fundamento básico de lo que consiste la doctrina de Cristo. ¿Ok? Vamos y dice, por lo tanto, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué dice eso? Porque el autor aquí piensa y cree ya que nosotros ya conocemos cuáles son los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo, ¿verdad? Como creyentes en el Señor, yo le tendría que preguntar a usted, hermano, ¿cuáles son los fundamentos básicos de la doctrina de Cristo? Entonces, usted me tendría que responder que uno de los fundamentos básicos es el arrepentimiento, la fe en Dios, el bautismo, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esos son fundamentos básicos de la doctrina de Cristo. ¿A dónde están? Aquí mismo, mire. Dice, vamos a la segunda parte del 6. No echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. ¿Por qué? Porque el autor, él ya cree que ya esto ya lo sabemos. Ya el autor de Hebreos dice, bueno, ya vayamos más adelante. Y usted ya se arrepintió, usted ya tiene fe en Cristo Jesús, usted dice ya fue impuesta las manos, usted ya se bautizó, usted ya conoce de la resurrección de los muertos y usted ya sabe del juicio eterno. Entonces dice, vamos adelante, dejemos ya esos fundamentos básicos y avancemos más para poder aprender más. Vayamos a la perfección, dice. Pero el día de hoy no vamos a seguir más adelante, porque ahorita nosotros no estamos de carne, sino que ahorita todavía estamos de leche. ¿Por qué? Porque si yo predico masticar carne, no vamos a entender esto, pero vamos a
a empezar a dar alimento líquido, alimento de leche. Y el primer fundamento doctrinal de la doctrina de Cristo, hermano, es el arrepentimiento. Tal es el hecho, hermano, que lo primero ¿qué fue lo que vino a predicar el Señor? Lo que vino a predicar el Señor fue el arrepentimiento. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo capítulo 4, versículo 17. Si ya lo tiene, me dice un fuerte amén, hermano. Mateo capítulo 4, versículo 17. Vamos, tranquilo, busquemos los versículos, porque venimos a aprender de la palabra. ¿Qué es lo primero que el Señor nos enseña o qué es lo que vino a predicar el Señor? ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Amén. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, ¿qué empezó a decir, hermano? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo le dijo? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La doctrina, el primer fundamento de la doctrina de Cristo es, hermano, el arrepentimiento. Ya habíamos hablado en otras ocasiones qué significa esto de arrepentimiento. El arrepentimiento es ir en una dirección, en un camino, en una dirección. Cuando yo me arrepiento, ¿qué es lo que hago? Yo ya no sigo este camino, doy vuelta y voy por el camino correcto. Eso es arrepentimiento. Podríamos cambiarlo a nuestra vida espiritual para que lo entendamos. Yo voy por este camino de pecado, yo voy por este camino de pecado, yo voy por este camino de pecado, pero llega un momento en el que el Señor me confronta y vengo yo y me arrepiento. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Volverme de este camino de pecado y caminar en su verdad, en su voluntad. Amén. No sé si me va entendiendo, hermano. Amén. Entonces, cuando el Señor viene y predica, porque Él vino a predicar, mire, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que quiere Él, hermano? Es arrepentimiento de nuestro caminar. Amén. Eso es lo que Él quiere. Arrepentimiento. Pero no un arrepentimiento, hermano, en el cual, porque muchas veces nosotros como creyentes somos así. Voy en el camino, ¿verdad? Viene el Señor, me confronta. Señor, me arrepiento. Cambiamos de dirección. Venimos y vamos por la verdad, pero de repente, ¡pum!, regresamos otra vez al camino. Y así es nuestra vida como creyentes. Vamos caminando en la verdad, pero de repente, ¡pum!, regresamos al camino del pecado. Y esa es nuestra vida. Entonces, ahí, hermano, no hubo arrepentimiento. ¿Qué pudo haberse expresado en ese comportamiento? Es que no hubo arrepentimiento. Aquella persona que realmente se arrepiente ya no quiere volver a hacerlo. Por aquella persona que tuvo algún vicio, ¿verdad? Alguna adicción y lo deja, hermano, y lo dejó. Dice la persona, tengo 22 años de no probar un cigarro. ¿O no dice así? Tengo 30 años de que no no pruebo una gota de alcohol. Eso es arrepentimiento. ¿Por qué? Porque él sabe, él llegó un momento, un tiempo, hermano, y dijo, no, hasta aquí, yo ya no más. Me arrepiento, Señor. Dio la vuelta y caminó por el camino de la verdad. ¿Sí? Eso es lo que el Señor venía, hermano, a mostrar. Mire, primeramente Él vino a mostrar misericordia porque Él entiende que somos carne, que le fallamos en todo momento y en cada momento nosotros podemos fallar. Pero por eso Él nos enseña, hermano,
a que nos podamos arrepentir genuinamente. Porque si no, no va a haber un cambio en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo a Segunda de Pedro. A Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 9. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Amén, amén. Vamos allá como buscando Apocalipsis. ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Dice la palabra del Señor. Léalo conmigo para que todos interactuemos. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, que no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a quién? Mire, Él es paciente con nosotros, ¿o no? Mire, Él es paciente y dice, hermano, que no quiere que ninguna proceda al arrepentimiento, que todos procedamos al arrepentimiento. Y Él es paciente. Mire, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que vino a predicar Jesús? Arrepentimos. ¿Qué es lo que viene a decirnos también en el evangelio, en esta carta de Segunda de Pedro? Que nos arrepintamos. Él es paciente, hermano. Él es paciente. Y algo bien importante, mis amados hermanos, que esto no ha sido nuevo. Esto, hermano, ha sido desde tiempos antiguos, hermano. El Señor le dice al pueblo: arrepentimiento. Siempre le dice arrepentimiento. ¿Qué quiere? Ya no sigan el mismo camino, el mismo rumbo, sino que regresemos de nuevo, vayamos de nuevo, hagamos de nuevo lo que tenemos que hacer. Quiero que vaya conmigo a Deuteronomio. Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. ¿Lo tenemos ahí, mis amados hermanos? Deuteronomio capítulo 30, versículo 1. Dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti. ¿Y qué dice, hermano? Y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová, y te convirtieres a Jehová y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, y tus hijos con tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma. ¿Pero qué le pide, hermano? Al arrepentimiento. Le dice, mire lo que tenemos que hacer, hermano. Mire, el versículo 2 le dice: y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz. ¿Qué es lo que dice? Convirtieres y obedecieres a Jehová, su Dios, tu Dios, nuestro Dios. Amén. Si obedecemos y nos convertimos a Jehová nuestro Dios, hermano, eso es como que usted y yo nos hubiésemos arrepentido. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, que cuando se va a compartir la palabra de Dios, uno le dice a la persona: haga esta oración de fe y usted va a ser salvo. Tenemos que tener mucho cuidado,
Porque muchas personas hacen la oración de fe, pero no lo hacen porque se han arrepentido. ¿Sí? Muchos hacen la oración de fe por quitárselo de encima. Amén. Porque usted, ¿por qué? Porque usted se vaya y ya no lo esté molestando más. ¿Y qué es lo que decimos? Gané tantas almas, decimos nosotros. Pero ¿quién conoce el corazón de la persona para saber si esa persona se arrepintió o no se arrepintió? Y ahí llevamos las estadísticas. Gané 30, 40, 50 almas. Pero la persona se arrepintió. Si usted ve la siguiente vez que anda evangelizando y ve haciéndole viviendo de la misma forma, apartada del Señor, es una persona que no se ha arrepentido. Entonces no podemos nosotros, hermanos, poner una estadística, decir, gané tantas almas para el Señor. No, hombre, si de todas las almas que hemos ganado, no, hombre, ya se hubiera convertido todo El Salvador. Amén. Pero ¿se ha convertido todo El Salvador? No. ¿Por qué? Porque lo primero que de la doctrina de Cristo es buscar el arrepentimiento. Pero ¿cómo yo sé que una persona se ha arrepentido? Dice aquí, te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres. Si yo, hermano, sé que yo estoy arrepentido, yo tengo que haberme convertido y tengo que obedecer a mi Padre. Mire que dice el 30:10. Oiga, mire que dice el 30:10. Léalo conmigo para que no diga que el pastor me está dando otra enseñanza. Mire que dice el 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué es oír la voz de Dios, hermano? ¿Qué es oír la voz de Dios? Mire qué dice, siempre en Deuteronomio 30:10. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos, sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Mire que dice el 11, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Que esto que Él nos está diciendo de obedecerle no es difícil. No está lejos de nosotros el que podamos ser obedientes. El problema es, hermano, que como no nos hemos arrepentido, no podemos obedecer la voz de nuestro pastor, que es nuestro Señor. Aquel que se ha convertido, él sí obedece la voz del pastor. Escucha la voz del pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Nuestro Señor. ¿Verdad? Él es nuestro pastor. ¿Y qué debemos de hacer nosotros como ovejas? Obedecer la voz del pastor. Porque Él nos va a llevar a pastos delicados, ¿verdad? Nos va a dar el alimento espiritual que necesitamos. Pero cuando yo desobedezco, yo estoy siendo renuente y, hermano, yo no estoy en obediencia, sino que estoy en desobediencia a la voz ¿de quién? De mi pastor. Y eso quiere decir que no estoy arrepentido. Deuteronomio 30:10. Deuteronomio 30:10, para que lo vayan anotando. Entonces, mis amados hermanos, usted y yo, hermano, necesitamos, lo primerito que necesitamos, hermano, es arrepentirnos. Si usted y yo estamos acá sentados en esta tarde y no nos hemos arrepentido, es momento que usted y yo miremos a la palabra, veamos en qué estamos fallando y podamos arrepentirnos.
¿A dónde puedo ver dónde yo estoy fallando? El Señor mismo me lo dice en Santiago. Vamos al libro de Santiago. Vamos al libro de Santiago. Ya le digo el texto. Vamos al libro de Santiago. Vamos a Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Dice la palabra, Santiago 1, 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, pero él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, en el perfecto mandamiento, ¿verdad?, de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿En dónde nos reflejamos nosotros? En la perfecta voluntad de Dios. Yo me tengo que ver y examinar en sus mandamientos. Y yo veo sus mandamientos y yo digo, aquí estoy mal. ¿Sí? No, aquí no. Entonces, ¿en cuál tengo que yo mejorar o arrepentirme? En aquellos que no estoy haciendo. Gloria, darle gracias a Dios que aquellos que están ahí, yo los estoy guardando. Pero en aquellos que estoy fallando, yo tengo que fijarme en esos puntos específicos, en los cuales, ¿para qué? Para yo irme arrepintiendo o poderme arrepentir, ¿verdad? Vamos al 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera ¿en qué? En ella. ¿Qué es lo que dice? Persevera en ella. Amén, hermano. Persevera en ella. ¿Por qué, hermano, es importante que usted y yo perseveremos, hermano, en ella? Porque, mis amados hermanos, quiero que vaya conmigo a Lucas 10:20. Lucas 10:20. Lucas 10:20. Cuando lo he encontrado me dice un fuerte amén, hermano. ¿Por qué debemos de perseverar, hermano? Aquí el apóstol el Señor está hablando con los discípulos que han regresado, ¿verdad? Y están contentos porque los demonios se les sujetaron. Amén. Leamos el 10:17. Lo tenemos ahí, Lucas 10:17 al 20, vamos a leer. Lucas 10:17 al 20. Lo tenemos, hermanos, mire qué dice. Volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, le dijo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres estén inscritos en los cielos. Porque hay un libro que se llama el libro de la vida. ¿Sí? No, hombre, nosotros podemos hacer maravillas, echar fuera demonios y hacer otras tantas cosas. Podríamos hacerlo.
Pero lo que debiéramos de alegrarnos, hermano, es que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. ¿Por qué me debo de arrepentir, hermano? Porque esa es la manera como yo puedo inscribir mi nombre en el libro de la vida. Esa es la manera como yo puedo inscribir mi nombre en el libro de la vida. Pero tiene que haber, ¿cómo, hermano? Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, hermano, no lo podemos hacer. Vamos a otro pasaje, Segunda de Crónicas. Creo que Segunda de Crónicas, capítulo 7. (14) ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Segunda de Crónicas 7:14. Este ya es un pasaje muy conocido. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tenemos ahí, hermano? Amén. Segunda de Crónicas 7:14. No se me vaya a ir a Primera de Crónicas porque no se va a perder. Es segunda. Segunda de Crónicas 7:14. Amén. Amén. ¿Qué dice, hermano? Léalo conmigo. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Qué está buscando el Señor de ellos? Arrepentimiento. Y estas palabras, hermanos, no solo caben, en este caso fue al pueblo de Israel, cuando Dios hizo el pacto con Salomón. Pero también, hermano, está hablando a nosotros. Amén. Y le dice, hermano, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ¿de qué, hermano? De sus malos caminos. ¿Qué es lo que quiere el Señor siempre? Que nos convirtamos de nuestros malos caminos, que nos arrepintamos. La doctrina de Cristo, hermano, el fundamento, uno de los fundamentos principales de la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. Cuando usted y yo vayamos a compartir el mensaje de la palabra de Dios, usted y yo tenemos que confrontar el pecado para que la persona se arrepienta. Eso es lo que tenemos que hacer. Si la persona si no confrontamos nosotros el pecado de la persona, no se va a arrepentir, hermano. Y lo que buscamos, ¿verdad? Los predicadores tendríamos que buscar es que la persona se arrepienta. ¿Sí? No tenemos que buscarles contarles chistes, hermano. No tenemos que buscar a la congregación contarles mi historia de vida, lo que yo hice la semana pasada, lo que hice el año pasado. No, yo tengo que predicar, hermano, confrontar el pecado de la persona. ¿Está conmigo, hermano? Eso es lo que tengo que predicar. ¿De qué me sirve, hermano, que yo le cuente todo lo que hice el mes pasado? ¿Se va a arrepentir usted de eso? ¿Ah? No, yo solo lo estuve entreteniendo, contándole la historia, que es lo que hice el mes pasado. Si yo le cuento un chiste, hermano, ¿usted se va a arrepentir? ¿Ah? No se va a arrepentir, hermano. ¿Qué es lo que se...? Mire, fíjese que cuando vamos a X iglesia, hermano, o vamos a escuchar un X sermón, ya sea en cualquier medio de comunicación, hermano, ¿de qué se acuerda la gente más, hermano? Del chiste. ¡Ay! Mira, todo bueno el chiste que ha hecho el pastor, ¿verdad? ¿Ah? ¿O no? ¿O no me va a dejar mentir que eso pasa? Se acuerda más del chiste que del versículo que el pastor estaba predicando. ¿Y de qué predicó el pastor? Ay, no sé, pero estuvo bonito. ¿O no decimos así, hermano? No sé, pero estuvo bonito.
O sea, no se trata de que estuvo bonito, hermano. No, se trata de cuánto la palabra de Dios confrontó mi vida para poderme arrepentir. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer, hermano. ¿Está conmigo? Eso es lo que tenemos que buscar. Y lo que buscamos acá, hermano, es que usted y yo podamos reflejar nuestra vida en los mandamientos, ver en qué estoy fallando y arrepentirme. ¿Por qué? Porque de eso mismo, hermano, es donde Dios va a juzgar. Él tiene un lineamiento, unos mandamientos que ha dejado, y cuando Él venga, Él va a venir a juzgarme de lo bueno y lo malo que yo he hecho. ¿A dónde lo va a ver? En sus mandamientos. ¿Los mandamientos son buenos? Sí, son buenos. Pero hay quienes que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Y ese es el error. Entonces, mis amados hermanos, no se trata de que en este tiempo, hermano, yo los tengo que hacer reír, los tengo que hacer, pasarla bien, sobarles el pecado, ¿verdad? No, hermano, lo que yo tengo que venir a hacerle aquí, aunque a usted no le guste y aunque a mí no me guste, hermano, y aunque usted el próximo reunión ya no venga, hermano, yo le tengo que decir la verdad. ¿Está conmigo? Yo le tengo que decir la verdad. Yo tengo que decirle realmente qué es lo que debemos de cambiar. Yo soy el primero que tengo que confrontarme con los mandamientos. ¿Para qué? Para confrontarlo a usted también. Todos, porque como decíamos, hermano, vamos en un proceso de perseverancia. Pero me tengo que arrepentir. Examinémonos. Por eso la palabra de Dios también dice que examinémonos a nosotros mismos. ¿O no dice así la palabra? Examinémonos nosotros mismos y veamos cuál es nuestro caminar delante de Dios. Y si yo, hermano, estoy fallando, hermano, entonces ahí es donde yo debo de arreglar mi vida, agradarle a Él. Él dio su vida por nosotros, hermano. No podemos ser nosotros desagradecidos viviendo una vida de desobediencia. Tenemos que arrepentirnos. Y si yo le digo, pastor, ¿y cuáles son? ¿De qué nos tenemos que arrepentir? Mire, la Biblia nos narra una infinidad de cosas que van en contra de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Idolatría, adulterio, hechicería, ira, celos, contiendas, disensiones. Una infinidad, hermano, de frutos malos o de pecados, ¿verdad? ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque ese es el objetivo. ¿Qué vino a predicar el Señor? Lo primero que vino a predicar fue el arrepentimiento. Ok, fíjense que ya fuimos a Éxodo, Deuteronomio, allá cuando estaban en el desierto, aquí en la época de los reyes. Pero vamos más adelante, cuando los profetas empezaron a compartir, hermano, esa palabra. Vayamos a Isaías 1:18. Isaías 1:18. ¿Lo tenemos ahí, hermanos? Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y ahí está el detalle, hermano. Si usted quiere, ¿sí? Si usted quiere, le está diciendo: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. ¿Qué quiere decir?
Vení, acércate y arrepentite. Pongámonos a cuentas. Pongámonos a cuentas. Acércate, vení. Te estoy dando una oportunidad. Porque el mañana no sabemos, hermanos, si vamos a estar el día de mañana. Hoy, el presente, hermano, es cuando usted y yo debemos de actuar, porque nos está diciendo el Señor el día de hoy, hermano: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Pero ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete, ponete a cuentas, pongámonos a cuentas. Yo me tengo que poner a cuenta, usted se tiene que poner a cuenta, todos nos tenemos que poner a cuentas. Porque no hay justo ni aún uno, dice la palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos perdimos. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Ponernos a cuentas con Dios. Pero aquí viene lo bonito de Dios, hermano. Si quieres y oyeres, comerás el bien de la tierra. Si no quisieres, si fueres rebelde, seréis consumidos a espada. Ahí es decisión de nosotros. Yo no puedo, hermano, seguirlo todo el día y recordarle, hermano, que tenemos que obedecer los mandamientos de Dios. Yo no puedo levantarme a las 4 de la mañana. Hermana, levántese a orar. Hermana, no tenga esos pensamientos impuros. No, el que quiere. Si usted quiere, hágalo. Y si no quiere, pues hágalo. Usted ya sabe cuál es la consecuencia. Usted ya sabe cuál es la consecuencia. ¿Qué es lo que quiere? Arrepentimiento. Arrepintamos. Ese es el primer fundamento básico de la doctrina de Cristo. Ahora usted no puede decir, cuando le digan, ¿y usted sabe en qué consiste la doctrina de Cristo? Sí, lo primero que consiste en la doctrina de Cristo es el arrepentimiento. Si usted le están predicando otra cosa, hermano, sálgase, váyase. Así mismo dice la palabra de Dios, ¿o no? Si a usted le están predicando otra doctrina que no es la doctrina de Cristo, usted sálgase de ahí, hermano. Porque la palabra de Dios me va diciendo en qué consiste la doctrina de Cristo. Y ya vimos el primero, que era el arrepentimiento. Para la próxima vamos a estudiar que lo segundo que consiste en la doctrina de Cristo, habíamos dicho el arrepentimiento de obras muertas. ¿Por qué dice arrepentimiento de obras muertas? ¿Por qué? Porque obramos para morirnos. Las obras malas que hacemos son para muerte. Por eso son arrepentimiento de obras muertas, porque esas obras malas que hacemos no nos van a servir de nada, nos van a llevar a la muerte. La paga del pecado es muerte. Si yo obro mal, ¿qué me va a tocar? La muerte. Pero no es una muerte física, sino que una muerte eterna. ¿Sí? De eso está hablando el predicador, ¿verdad? El autor, de obras muertas. Ahora bien, después que yo me he arrepentido de las obras muertas que yo he hecho, ¿qué tengo que hacer ahora? Ahora tengo que empezar a conocer en qué consiste la fe en Dios. Y eso es lo que vamos a ver en la próxima predicación. Vamos a aprender acerca de la fe en Dios, la verdadera fe en Dios. Porque cuando hablamos de fe, no solamente de creer, la fe viene de fidelidad. Y vamos a hablar más a profundidad acerca de eso. Entonces, mis amados hermanos, ¿cuál es el primer fundamento de la doctrina de Cristo? Dígalo conmigo, el arrepentimiento. Así que es momento que usted y yo nos pongamos a cuentas con Dios y nos arrepintamos y busquémosle a Él.
Buscarle a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle mientras está cercano. Ahorita lo tenemos acá. Ahorita está con nosotros. Está entre nosotros. Es cuando, hermano, usted y yo debemos de buscar el arrepentimiento. Es que fulanito de tal hace aquello, es que fulanito de tal hace esto. No, hombre, usted que no le importa lo que hace el fulanito, la fulanita. Usted y su relación con Dios nada más. Es que a mí me dicen cosas, es que a mí me insultan, es que usted no sabe las cosas que yo paso en mi casa, me hacen a un lado. ¿A usted qué no le importa? Usted y su relación con Dios. Nada más. Su relación con Dios. Eso es lo importante. ¿Cuál es mi relación con mi Padre Celestial? A Jesús, hermano, lo llevaron hasta la cruz. Usted porque le hablan mal se aparta de Dios. No, hermano. A usted porque le dicen cosas se aleja de Dios. No, al Señor lo llevaron hasta la cruz. ¿A cuántos nos han llevado hasta la cruz, hermano? Y aún así, hermano, Él, mire, no dijo absolutamente nada. Y venció la muerte. Y nos dio vida eterna a usted y a mí. Y nos entregaron esta palabra de Dios, hermano, para que caminésemos conforme a su voluntad. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. Pero ¿cómo tenemos que hacerlo? En arrepentimiento. Arrepintámonos. Vayamos, hermano, doblemos rodillas en oración, cerrada la puerta en su aposento, ¿verdad? En su casita, en su habitación, doble rodillas y dígale, Señor, perdóname. Restaura mi vida, cámbiame, renuévame. Quiero ser un hombre diferente, una mujer diferente. Ya no quiero ser la misma persona que tú conociste, Señor. ¿Qué le dijo a la mujer que encontraron en adulterio? Levántate, vete y no peques más. El Señor en esta tarde te está diciendo, levántate, vete y no peques más. Amén. Regale una ofrenda de palmas al Rey, vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, por esta tarde. Gracias, Padre Celestial, porque hemos aprendido a través de esta palabra, Señor, que debemos de buscar el arrepentimiento. Si usted está acá y nos está viendo por las redes sociales, queremos decirle que el Señor quiere confrontar su vida, quiere confrontar tu vida, quiere confrontar la manera como tú caminas delante de Él. Él quiere que te arrepientas, quiere que vayamos y nos arrepintamos. Esa es la oportunidad. Dile, Padre Celestial, me arrepiento, yo soy pecador, perdóname, Padre, limpia mi vida, restaura mi vida. Ya no quiero ser la misma persona, quiero cambiar, quiero conocerte realmente. Y tú que dices que tienes la última oportunidad o nadie te escucha, nadie te entiende, nadie sabe, nadie puede comprender lo que tú haces. Déjame decirte que Dios sí lo conoce. Conoce tu corazón, conoce tus pensamientos. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Esa es la oportunidad. Si en algo está fallando, créeme, Dios lo perdona. Dios te va a perdonar. Pero levántate, vete y no peques más. Y caminemos. Démosle la oportunidad a nuestro Padre Celestial que Él siga obrando en nuestra vida. Él siga caminando, que podamos ir caminando en Él. Tenemos que ver en su perfecta ley, dice la palabra de Dios ahí en Santiago, esa ley de libertad. Cuando usted y yo guardamos sus mandamientos, estamos en perfecta libertad. Cuando usted y yo caminamos en obediencia a su voz, Él hace obras maravillosas que usted y yo no sabemos. Pero dice la palabra de Dios, si quieres, es tu decisión.
No es una imposición. Dios no te dice, hacelo, yo te lo estoy obligando. No, si quieres, hazlo y verás la recompensa, verás la bendición. Y si no quieres, también verás la maldición. Es esta la oportunidad, es ahora, no es mañana, no es otro día, no es en otra oportunidad, es hoy cuando usted y yo debemos de presentarnos delante de nuestro Padre con un corazón limpio. Venid, dice el Señor, y estemos a cuentas. Pongámonos a cuentas con nuestro Padre y Él hará la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. Gracias, Padre Celestial, porque nos ha permitido compartir este mensaje tan maravilloso de tu palabra. Eso que tú viniste a predicar, Padre Celestial, eso también estamos predicando, Padre Celestial. Esa doctrina del arrepentimiento de pecados. Gracias, bendito Cristo. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador, hemos orado. Amén y amén.